Aleluya. Dios bendiga al pueblo de Dios en este momento. En este momento vengo a hablar de la vida de Jesús por profecía o proféticamente, como decimos los evangélicos. Pero bien dicho es por profecía. Ustedes saben que Jesús en el Antiguo Testamento no existía físicamente, pero sí a los profetas Dios le mostró la vida de Jesús. Por eso Jesús dijo: David vio mis días y se gozó. Pero los religiosos le dijeron: pero no tienes tú ni 50 años, tú me estás diciendo que David te vio a ti y que Abraham te vio. Es un hereje. No. A cada profeta de la Biblia Dios le mostró la vida de Jesús. Le mostró cómo iba a ser. Le mostró las señales. Le mostró su parecer, su manera de hablar. Entonces, estos grandes profetas profetizaron de cómo era que había de venir el Mesías. Con lujo de detalle de cómo iba a venir Jesús sobre la faz de la tierra para que la gente lo reconociera, y aún así la gente no lo reconocieron cuando Jesús llegó. El mismo profeta Isaías profetizó 700 años atrás que iba a acontecer con ese que había de venir, y aún así acontece eso mismo, y aún así la gente no creyó. Tengo varias profecías, no todas. Mayormente vengo a ver con las profecías físicas, material del diario vivir de Jesús. No vengo a contarte las profecías espirituales porque eso es algo profundo y ya para eso necesito más tiempo. Pero si usted se va a la Biblia, a Miqueas capítulo 5 verso 2, usted va a ver allí que Miqueas fue lleno del poder de Dios y profetizó y dijo: así dice Jehová, que el Mesías saldrá de Belén. Y lo profetizó y lo confirmó y lo retuvo y lo sustentó. El profeta será de Belén. ¿De dónde vino Jesús? ¿Dónde nació? En Belén. Si usted se va a Mateo capítulo 2 verso 1 al 6, va a ver que verdaderamente Jesús nació de Belén. Vamos a leer a Miqueas capítulo 5 verso 2. Aquí lo tengo. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Miqueas profetizando. Se cumple entonces en Mateo capítulo 2, verso 6. Mateo capítulo 2, verso 6 se cumple la profecía de Miqueas, porque cuando un profeta habla, habla. Vámonos para cumplir. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo, Israel. ¿Vio? Se cumplió, porque cuando un profeta habla, habla. Jesús nació en Belén. Usted lo puede confirmar también en el capítulo 2 de Mateo, verso 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, dice. Por eso fue cuando el rey Herodes se vio turbado, mandó a buscar a los escribas y a los sacerdotes para preguntar dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, como está escrito por el profeta. ¿Por cuál profeta? Miqueas. Verso 4, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntaron dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta Miqueas, cuando dijo: tú, Belén Efrata. Está bien, ya vimos que nació en Belén. Y es una señal de que ese es. Porque hay religiones como el judaísmo que dice que ese no fue Jesús. O sea, que ese no era el enviado de Dios, ese que mataron en la cruz hace 2000 años. Y yo tengo prueba bíblica de que ese es. Y estoy seguro 100% de que ese es. Ya se cumplió una señal o una profecía
de que ese va una, pero son más de 20, más de 30 son. Pero le traje nada más como 11 de la física material. Ahora bien, Isaías capítulo 7, verso 14, profetizó: Emmanuel, Dios con nosotros. Miqueas dijo cómo iba a ser, pero ahora Isaías está diciendo cómo iba a ser para que el pueblo no... Mire, los profetas le dieron todo con lujo de detalle, cómo era que iba a venir Jesús, para que la gente no se confundiera ni se equivocara, sino que creyera en él, y aún así la gente estuvo ciega. Isaías capítulo 7, verso 14. Aquí está. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Vio? El mismo Dios le dio señal al pueblo de Israel a través de su profeta de cómo iba a ser, hasta la manera de Jesús hablar, hasta la manera de Jesús comportarse. Se la dijeron y aún así lo entendieron. Isaías capítulo 7, verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel. El profeta Isaías profetizó que iba a nacer de una virgen y se cumplió. Nació de una virgen. Esto es profecía. Ahora vámonos para cumplimiento. El cumplimiento está en Mateo capítulo 1, verso 23. Capítulo 1, verso 23. Aquí está. Del verso 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que en traducido es Dios con nosotros. Segunda profecía cumplida, vaya contándola. Dando evidencia de que ese que mataron en la cruz del Calvario es el Hijo de Dios, porque los judaizantes dicen que ese no es. Muchos de ellos. No todo en su gran mayoría, pero no todo, pero en su gran mayoría, muchos de ellos dicen que ese que mataron en la cruz del Calvario no es Jesús. No fue el enviado. Y míreme, está todo cumplido al pie de la letra de que ese es. Van dos señales ya de que ese es. Dice la Biblia en Oseas capítulo 11, verso 1. Que Oseas profetizó: de Egipto llamé a mi hijo. ¿A quién fue que llamaron de Egipto? A Jesús, cuando lo andaban buscando, persiguiendo a Herodes para matarlo. Eso está en Mateo capítulo 2, verso 14 y 15. Aquí mismo. Y él despertando, esto es cumplimiento, aquello era profecía, o sea, capítulo 11, verso 1 era profecía, ahora mire el cumplimiento. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. El profeta, o sea, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Tercera profecía cumplida ya, de que identifica, de que rectifica y de que sustenta bíblicamente de que ese que mataron en la cruz del Calvario era el Hijo de Dios, aunque muchos lo nieguen. Ahora, Isaías capítulo 61, verso 1, dice que él iba a ser ungido. Isaías capítulo 61, verso 1. Dice que iba a ser ungido. Vamos a leerlo. Isaías capítulo 61, verso 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a los presos apertura de la cárcel. Lucas 4, 18. Cumple la profecía ahí. Lucas 4, 18. El profeta de Jehová habla. Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor.
cuarta profecía cumplida de que ese que mataron en la cruz del Calvario era el verdadero Hijo de Dios. Ustedes saben bien que Juan no lo conocía, Juan el Bautista. Juan el Bautista no conocía que ese era el Hijo de Dios. Tal vez se criaron en el mismo país, pero nunca se dieron identificación de uno al otro de quién era quién. Ahora bien, cuando Jesús va a bautizarse donde Juan el Bautista, el Señor Dios del cielo es que le dice que ese es Jesús. Porque Juan el Bautista no sabía de entre la multitud, no por la cara, sino que no sabía quién era el enviado, porque de toda esa gente, ¿quién será? Y tal vez mirando a Jesús él mismo al lado de él, y nunca supo que era él. Pero el Espíritu Santo le dijo, pero la voz del cielo le dijo, a quien tú veas el Espíritu Santo descender sobre él en cuerpo de paloma, ese es. Llegó el Espíritu Santo y con el Bautista mirando entre la multitud, claro, ese hombre, tú eres. El Espíritu Santo le dio señal. Por eso fue que cuando los reyes magos andaban buscando a Jesús, que no lo encontraron, que fueron al palacio del rey, el rey mandó a buscar a los escribas, tal vez o a los fariseos o a los sacerdotes, a los principales, para preguntarle dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, porque él no sabía. Bueno, la profecía dice tal cosa, porque te empezaron a dirigir por profecía. Eso es lo que estamos haciendo ahora, dirigiéndonos por profecía para identificar de que ese que mataron en la cruz del Calvario hace más de 2000 años, ese es el Cristo, aunque los judaizantes digan que no. Salmo 41, verso 9, dice que ese que Jesús que había de venir iba a ser un hombre que iba a ser traicionado. ¿Quién fue que fue traicionado? Él. ¿Dónde vemos que fue traicionado? Lucas capítulo 22, verso 47. Aquí está Lucas 22, 47. Ya ustedes saben, Salmo 41, 9, eso fue David profetizando, dando señal para que la gente conociera y, o sea, míreme, usted tiene que entender que los profetas antes de Jesús llegar dieron directrices, dieron informes, dieron directrices de cómo era que iba a ser, porque ya ellos lo hubieran visto antes, de cientos de años antes. Dios se lo proyectó en un futuro cómo iba a ser. Entonces, como Dios le dio directrices a los profetas, ellos profetizaron para que la gente sepa cómo era, para que no haga ningún tipo de confusión, y así la gente estaba ciega. No entendió qué él era. Por eso fue que Jesús le preguntó a Pedro, ¿quién dice la gente que yo soy? Uno dice que Elías, otro que Juan el Bautista, que resucitó a los muertos, otro fulano de tal, otro Jeremías, otro Elías, otro que algún profeta. Y tú, Pedro, ¿quién dice que yo soy? Tú eres el Cristo. ¿Por qué? Porque el que no sabía quién era el Cristo, míreme, era porque no quería, porque las señales que Jesús estaba, o sea, lo que se estaba cumpliendo en Jesús ya estaba profetizado tiempos atrás. El problema fue que ellos se descuidaron y no consultaron la profecía. San Lucas capítulo 22, verso 47. Ustedes saben, Salmo 41, 9 dice que fue traicionado. Y aquí, eso es profecía, era un cumplimiento en San Lucas capítulo 22, verso 47. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los dos, se iba a frente de ellos y se acercó hasta a Jesús para besarle. Judas lo traicionó. Bueno, el profeta profetizó que el que había de venir iba a ser traicionado. Ellos tienen que ir guiando por ahí para que tuvieran, porque las directrices estaban claras. Zacarías capítulo 11, verso 13. Oiga cómo dice. Zacarías capítulo 11, verso 13 dice, para que la gente entendiera quién es, que el que había de venir también iba a ser vendido por 30 monedas de plata. 30 piezas de plata iba a ser vendido. ¿Quién fue que fue vendido por 30 piezas de plata? A Jesús. ¿En dónde lo vemos eso? En Mateo capítulo 26, verso 14. Vamos a leer a Zacarías capítulo 11, verso 13. Ahí, 11, 13. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio, con que me ha apreciado, y tome las 30 piezas de plata y la eche en la casa de Jehová el tesoro.
Zacarías dijo que ese que había de venir iba a ser vendido por 30 monedas de plata. ¿Dónde lo vemos? Que se cumple esa profecía en Mateo 26:14. Aquí lo tengo. Judas ofrece entregarla a Jesús. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os entregaré. Y ellos le designaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaban oportunidad para entregarle. Vio, se cumplió la profecía. 1, 2, 3, 4, 5, 6 profecías cumplidas. Y aún así, o sea, ellos tienen ya que abrir los ojos ya. Ya tampoco, porque también la gente no se puede de un extremo. Isaías capítulo 42, verso 1, ¿qué dice? Dice que ese que había de venir es un escogido de Dios, en quien se complace su alma, en quien su alma tiene contentamiento. Isaías capítulo 42, verso 1 lo dice, que iba a ser escogido, que Dios dijo: este es mi escogido. ¿Dónde se cumple eso? Si usted se va a Mateo capítulo 3, verso 17, cuando Juan el Bautista lo bautizó, apareció una voz del cielo que dijo: este es mi hijo amado, en quien tengo contentamiento, en quien tengo complacencia. Mateo capítulo 17, verso 5, después de la transfiguración, apareció una voz del cielo confirmándolo frente a todos los discípulos: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, cumpliéndose la profecía al pie de la letra. Y aún así no se enteraron, no abrieron sus ojos, no abrieron sus oídos para escuchar de qué será hijo de Dios. Marcos capítulo 1, verso 11. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Lucas capítulo 3, verso 22. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Lucas capítulo 9, verso 35. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora bien, siete profecías acerca de que Jesús es el Hijo de Dios. Vámonos a Zacarías capítulo 12, verso 10. Zacarías capítulo 12, verso 10 dice que ese que había de venir, obsérvelo bien, que iba a ser traspasado. ¿Cómo que iba a ser traspasado? Sí, iba a ser traspasado. Todo esto aconteció después que lo mataron, investigando, y que, pero nosotros teníamos que estar locos, diré el imperio romano, porque con toda esa profecía lo matamos y no abrimos los ojos, poniéndose la mano en la cabeza. ¿Y qué fue lo que hicimos? Porque cometieron el error. Zacarías capítulo 12, verso 10 dice que ese que había de venir iba a ser traspasado. ¿A quién fue que traspasaron? A Jesús. En Juan capítulo 19, verso 34. Juan 19, 34. Aquí lo tengo. Dice, del verso 32. Vinieron pues los soldados y quebraron la pierna al primero y asimismo al otro. Perdón, 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio de su testimonio. Es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. Gloria al Señor. La escritura de Zacarías que dice: no será quebrantado hueso suyo. Y dice la otra profecía en el verso 37: mirarán al que traspasaron. El costado de Jesús traspasado cumplió. Otra profecía dice, Salmo, eso fue David profetizando en el Salmo capítulo 34, verso 20. Eso. David dijo, se llenó de la unción de Dios, en el Espíritu navegó y vio todos esos años antes, hacia el futuro, de que a Jesús no le iban a quebrantar los pies, no le iban a quebrantar la mano, ningún tipo de hueso iba a ser quebrantado. Se cumplió la profecía. ¿Dónde se cumplió? En Juan capítulo 19, verso 32. Oiga cómo dice.
Vinieron por los soldados y quebraron la pierna al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron la pierna. Pero uno de los soldados, verso 36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrantado hueso suyo. Se cumplió. Con todas las profecías que se cumplieron, ellos tenían que abrir los ojos. ¿Te digo quién abrió los ojos? Un soldado. Mateo 27, un soldado abrió los ojos y dijo, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Vamos a tener problemas. Este era el Hijo de Dios. Un soldado abrió los ojos. Ese era, y lo confirmó, lo rectificó, le dijo al compañero, verdaderamente este era Hijo de Dios. Salmo capítulo 18, Salmo capítulo 118, verso 22. David volvió a profetizar y dijo en el espíritu, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Cómo? Óigame, que David, eso fueron muchos los años. Ya David lo había profetizado, porque David vio los días de Jesús y Abraham lo vio también. Se cumplió. ¿Dónde se cumple la profecía? En Mateo capítulo 21, verso 42. Jesús le dijo, ¿no ha leído la escritura? Que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, y sobre el que cayere sobre ella se quebrará, y sobre aquel que esa piedra cayere les desmenuzará. Eso es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, profecía cumplida. Ahora bien, hay una profecía que me impacta más, porque así está bien clara. Míreme, el que no se dio cuenta de que será el enviado fue porque no le dio su voluntad, porque estaba bien claro. Zacarías capítulo 9, verso 9 dice que ese que había de venir iba a tener la directriz, la señal. Míreme, eso se lo pusieron claro al pueblo. El que no quería saber qué será eso era porque le dio su gana. Zacarías dijo en Zacarías capítulo 9, verso 9, de que ese que había de venir iba a entrar a Jerusalén montado en un pollino. La gente aún así. ¿Dónde se cumple eso? En Mateo capítulo 21, del 5 al 7, verdaderamente se cumplió, porque cuando un profeta habla, que iba a ser montado en un pollino. Mateo 21, 5 al 7. Vamos a ver. Mateo 21, 5 al 7. Vea cómo dice. Vea cómo dice. Mateo 21 del 1 al 7, del 5 al 7 dice. Decí a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti. Vamos a leerlo del 3. Y si alguien dijere algo de sí, el Señor lo necesita y luego lo enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta Zacarías, cuando dijo, decí a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús le mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos su manto, y él se sentó encima. 11 profecías cumplidas de que Jesús era el Hijo de Dios. Los judaizantes dicen que no, que ese no es, por eso no creen mucho en el Nuevo Testamento. La Biblia de ellos es el antiguo, la Torá, los Neviín y los Ketubín, o sea, el Taná completo. En el Nuevo Testamento, porque ellos no creen que ese es Jesús. Pero ahí están las profecías cumplidas. Son más de 30 profecías, por aquí le saqué. Déjame contarla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 profecías. La última es del pollino, de que Zacarías lo profetizó que iba a ser. O sea, las directrices estaban claras. Le dieron la señal, la seña. Le dieron los indicios. O sea, a la gente se la pusieron ahí para que la piche, como dicen en mi país, República Dominicana. Le pusieron la pelotica en el bate para que la piche y aún así
O sea, le pusieron la pelota, el pitcher le puso la pelotica ahí en el mismo bate para que la bateen, no la batean. Así pasó con el pueblo de Israel en el Imperio Romano. Muchos no creyeron, pero las profecías estaban claras de que ese era Jesús. Yo creo en Jesús. Usted debe de creer. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima.